recibir a una persona que está encargada de llevar adelante el tema de la coordinadora migrante. Está con nosotros Juan Pesquén Rodríguez. ¿Cómo estás, Juan? Omar Millalonco y todo el equipo de RD. Hola chicos, chicas, buenas tardes. Todo bien por aquí por La Plata. Un poquito de frío, Buenísimo. nada más. Sí, pasando el aislamiento social obligatorio, que es necesario, ¿no, Juan Carlos? Se extiende hasta el 2 de agosto, inclusive. Sí, así es. Justo estábamos No, se abre, no de forma comentando, escalada. claro, justo estábamos hablando sobre el tema de los migrantes y también cómo se lleva adelante esta propuesta desde la coordinadora migrante. Vos sos un integrante que viene trabajando y también en una tarea laboral importante para aquellos ciudadanos de otros países. Comentanos de qué se trata. Sí, la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes nace allá por el 2017, después de la promulgación del decreto de necesidad y urgencia 70-2017, que modifica la ley de migraciones 25.871, que la verdad, yo previamente a esto, a la conformación de la coordinadora, era parte del Consejo de Consulta de la Comunidad Peruana en la ciudad de La Plata, y veníamos viendo a fines del 2016 cómo empezaban a aparecer en los medios de comunicación masivos algunos discursos xenófobos que asociaban a la migración latinoamericana y de países limítrofes al delito y al narcotráfico, ¿no? Específicamente las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y de aquel entonces senador Miguel Ángel Pichetto también, en la cual vimos con mucha preocupación como comunidad. E inclusive habíamos tenido algunos documentos públicos en la cual les contestábamos justamente a estos planteos que hacían un uso malintencionado de las cifras del Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena, en la cual tergiversaba la ministra las cifras para querer hacer creer de que el delito había incrementado por culpa de los migrantes limítrofes. Y luego de esto veíamos que se iba a venir una arremetida contra los colectivos migrantes. Había habido inclusive un informe en un medio periodístico sobre los estudiantes colombianos que venían a la Argentina a estudiar, desde una mirada siempre como queriendo plantear de que el migrante venía, usaba la salud, la educación y que no aportaba nada, cuando totalmente eso es una mentira. Y bueno, pasó de que en fines de enero del 2017, el presidente, por aquel entonces Mauricio Macri, promulga este decreto. Es ahí donde nos pone en alerta a nosotros como comunidad. Me acuerdo que convocamos a un plantón en las puertas de migraciones para manifestar nuestro rechazo, y porque veíamos de que este decreto traía atrás de sí tres situaciones que con el pasar del tiempo pudimos confirmar que realmente impactaron de forma negativa en la vida de los y las migrantes, como por ejemplo la discriminación, la xenofobia y la precarización, la profundización de la precarización laboral. Contextualizando todo esto, en Estados Unidos llegaba al poder Donald Trump con un discurso bastante xenófobo también hacia los migrantes. Entonces veíamos que había una oleada antimigrante en todo el mundo, que tenía como punta de lanza desde los Estados Unidos, y que la Argentina de alguna forma fue receptora de este discurso. Se modifica la ley. La verdad, yo hasta aquel entonces no tomaba conciencia no me veía como un migrante, me veía como un ciudadano más que tenía el acceso a sus derechos, a sus deberes también. Yo había venido a estudiar a la Argentina y la verdad nunca me había puesto desde el lado de reconocerme como un migrante. A raíz del decreto y del cambio de esta ley es que empiezo a autopercibirme como migrante, y empiezo a ver con mucha preocupación de que en La Plata particularmente empezaban a aparecer algunas situaciones como por ejemplo bullying a los hijos de migrantes en las escuelas, la falta de atención en algunos hospitales con migrantes por portación de rostro, la persecución de los jóvenes migrantes en los barrios vulnerables de la ciudad por parte de la policía. Entonces todas estas cuestiones, nosotros ahí es cuando me acuerdo que empezamos a conformar lo que es la coordinadora migrante,
Me acuerdo que el primer día cuando nos enteramos del decreto, estaba reunido con otro amigo más y decíamos, bueno, tenemos que hacer algo, no sabíamos qué hacer, y dijimos, bueno, hagamos lo que nosotros podemos hacer, convoquemos a un plantón, saquemos un comunicado, y ahí fue donde convocamos al plantón en las puertas de migraciones. Llegó mucha gente independiente, organizaciones sociales, de derechos humanos, y es como que ahí se terminó de conformar la coordinadora, porque después del plantón y del comunicado dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos con esto? Y ahí dijimos, bueno, convoquemos una reunión, tomó forma la coordinadora, y después vino todo un proceso de denuncia visible en las calles, pero también de entender de que el decreto lo teníamos que no solamente dar batalla en las calles, sino también desde el lado legal. Teníamos que formarnos, conocer más sobre la ley, incorporar a equipos de trabajo, y es así que conocimos al que soy el director de la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes, un docente, Diego Bermeo, que es hijo de peruanos también. Él nació en la Argentina, que viene haciendo un trabajo muy importante, muy interesante, investigaciones sobre pueblos originarios y comunidades migrantes en la Facultad de Trabajo Social, y él nos dio la mirada que estábamos buscando como para poder discutir también desde otro lado, ¿no?, la situación de los migrantes. Y es ahí como ya casi a fines del 2017 toma forma lo que es la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes, que pertenece al Laboratorio de Investigación y Movimientos y Condiciones de Vida de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Más o menos, a grandes rasgos, es cómo la coordinadora cómo fue tomando forma en todo este tiempo. Y bueno, después impulsamos distintas propuestas, como por ejemplo proyectos en el Congreso para que deroguen el decreto. Hicimos distintas actividades con distintas comunidades aquí en La Plata, sobre todo con la comunidad boliviana, que se dedica al cultivo del cordón florifrutícola de la ciudad, con la comunidad paraguaya y la comunidad senegalesa también, a la que nos acercamos porque si bien hay una persecución sistemática a la comunidad senegalesa, porque bueno, la comunidad se dedica a la venta ambulante, y la venta ambulante en la ciudad de La Plata está penada por una ordenanza. En realidad es una falta, no está penada, es una falta por una ordenanza municipal que prohíbe la venta ambulante, y cada 2 por 3 vienen siendo víctimas de persecución, de abusos, se vulneran mucho sus derechos, les quitan las cosas, y nos acercamos hacia la comunidad. Esto fue allá por el 2018, creo, y hicimos un conjunto de actividades, dentro de las cuales, por ejemplo, un protocolo de actuación ante detenciones arbitrarias, que fue luego traducido en Wolof también, y está en español, en la cual lo que planteamos y discutíamos en el protocolo, esto se dio a raíz de una convocatoria que hicimos, y se conformó una asamblea por los derechos de los trabajadores migrantes, en la cual planteamos que las intervenciones tenían que darse en el marco de un debido procedimiento, en la cual no se tendrían que vulnerar los derechos de las personas, sea cual sea su condición de nacionalidad. Y ese protocolo, la verdad, fue muy bueno, fue bastante, creo que hacia afuera y hacia adentro, porque, por ejemplo, el protocolo fue acompañado también con distintas charlas que se hicieron con un conjunto de abogados que fueron parte de la asamblea también, en la cual vimos el punto de partida en el cual arrancamos con la comunidad senegalesa particularmente, era de que los chicos se veían como ilegales, desarrollando una actividad que era ilícita. Entonces, cuando empezamos a discutirles sobre la ley 25.871, la ley de migraciones, y entendiendo muchas veces también que bueno, habían palabras, habían cosas que no tenían la traducción hacia el Wolof, hacia los chicos, entonces tratando de discutir primero los derechos humanos en el plano internacional y después en el plano local, y la verdad que les cambió la mirada totalmente, porque
pasar de autopercibirse como ilegales, pasaron a autopercibirse como irregulares, que no tenían la documentación por un trámite administrativo, pero lo cual no los convertía en ilegales, y pasaron de verse de desarrollar una actividad en la cual ellos pensaban que era un delito, a hacer una falta. Entonces, con la cual inclusive muchas veces justificaban el accionar de la policía porque ellos pensaban que lo que hacían era un delito. Y en la discusión esta se ve que realmente no era un delito, era una falta, y la verdad que les cambió la cabeza, nos cambió la cabeza a nosotros también. Fue un proceso muy, muy interesante, muy rico en ese sentido. Y como que ese proceso terminó en la presentación del protocolo contra las detenciones arbitrarias en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, que fue un espacio, sobre todo el Consejo Social de la universidad, con el cual contamos desde un principio, porque cuando nos acercamos a plantearle las problemáticas que estábamos teniendo, automáticamente nos dieron respuesta, un acompañamiento, se pusieron a disposición, y entonces cuando pasó esto con la comunidad senegalesa también estuvieron muy abiertos a manifestar su predisposición, y se hizo una actividad en las puertas del rectorado que fue bastante emotiva. Ahí hablaron todos los chicos, fue muy lindo. Claro, que eso lo podemos ver también, Juan, en el corto que llevaste adelante, ¿no? Que realizaron junto a la coordinadora migrante y a un grupo de integrantes. Sí, el corto venía siendo como una idea que nos estaba dando vuelta por la cabeza, allá por el 2017, por ahí, que con un grupo con dos compañeros, una compañera y un compañero, dijimos, hagamos algo sobre la migración, ¿no? Estamos insertos en la migración, conocemos mucha gente que es referente, que pasa algunas situaciones, entonces, ¿por qué no hacemos algo para contar la vida de los migrantes de otra perspectiva? Porque siempre es como que cuando se habla de la migración, sobre todo en la academia, es como que siempre hay un interlocutor, que es el que investiga, el que lee, muchas veces es como que el portavoz de los migrantes. Entonces dijimos, bueno, que sean los migrantes los que cuenten su historia, los que relaten todas las cosas que les pasa. Y justo pasó esto en el 2018, donde conocimos a Che, que se acercó a la coordinadora, y fuimos entablando una amistad en la cual nos fuimos conociendo, nos abrió las puertas de su casa, nos contó su historia, y le dijimos si podíamos contarla, ¿no? La historia por medio de él, y nos dijo que sí. Y es como que ahí nace Ser Migrante, que es como intenta hacer una producción que cuenta la vida de los migrantes en primera persona. En este caso, lo que hicimos fue hacer público la vida de Che. Trabajamos también sobre otra migrante, una mujer de nacionalidad peruana, que todavía el video, bueno, está en producción, no lo hemos liberado aún, pero cuando esté él se los haremos llegar. Juan Orlando, quería preguntarte, por lo que contás, tienen un trabajo muy arduo, ¿no? Ustedes, ¿y tienen algún apoyo oficial o algo para seguir trabajando? No, es básicamente la militancia pura. Los que conformamos el espacio de la coordinadora nos dedicamos a otras tareas. Yo particularmente soy periodista, hay compañeros que son trabajadores sociales, hay docentes, que de alguna forma tenemos incidencia en el territorio, en distintos espacios, articulamos con distintas organizaciones, y si bien la coordinadora es parte de la Facultad de Trabajo Social y de la Universidad Nacional de La Plata, es un espacio que, bueno, tiene el aval, el acompañamiento de la facultad, y después todo lo que vamos haciendo lo hacemos bastante a puro pulmón. Cuando necesitamos recursos hacemos finanzas y nos autofinanciamos de forma también como que independiente. Claro, un gusto saludarte, Juan. Aquí Joana te saluda, y bueno, preguntarte cómo es esta cuestión, ¿no? Cómo vienen viviendo, porque
se ha visto mucho, ¿no? Que, bueno, estamos en una situación atípica para todos realmente, y ya veníamos de esto complejo y complicado que ya era ver a las comunidades Bueno, se quedó migrantes. sin internet, creo que porque viste que la conexión. Nos congelamos ahí todos. estamos. Estamos, sí, estamos. No, te decía de que ya venía complejo esta situación del tema del trabajo, de los ingresos de las comunidades migrantes, y ahora en pandemia, por ejemplo, con cuestiones como el ingreso familiar de emergencia y demás, que también excluyen algún punto, ¿no? A ustedes como comunidad. ¿Cómo vienen transitando esto para sobrevivir? Porque estamos todos en ese proceso, ¿no? De no poder realizar nuestras tareas normales, y eso, bueno, complica mucho más la situación. Sí, como coordinadora nosotros siempre articulamos, o los que se acercan a la coordinadora es siempre por algún problema puntual que el Estado de alguna forma no lo puede resolver, y entonces bueno, se contactan con nosotros. En su mayoría son personas en situación de vulnerabilidad, y los trabajos que hacemos también con organizaciones en el territorio tienen que ver con personas que están en situación de vulnerabilidad, y este contexto lo que hace es complicar mucho más todavía la situación de vulnerabilidad de todas estas personas, porque no han podido resignificar el trabajo. Muchos se dedican a lo que es, por ejemplo, el cuidado de personas o a la venta en los comercios, y al no poder resignificar el trabajo que vienen haciendo, se les complica poder contar con un ingreso. En este último tiempo hemos tenido, o se han acercado a la coordinadora migrantes que han ingresado a la Argentina, por ejemplo, en estos últimos años, 2 años, 3 años, y que no han podido acceder a la documentación justamente por el decreto y algunas cuestiones que plantea este decreto. No han podido acceder a la documentación y por ende a la radicación también. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia contempla que para las personas que son migrantes tienen que tener 2 años de radicación. Muchos quedaron por fuera por problemas administrativos, porque la base de ANSES no estaba actualizada, y había migrantes que están radicados hace 10 años y para ANSES no lo estaban. Eso, por suerte, se pudo avanzar, se pudo elevar algunos reclamos a ANSES que cruzaron los datos con migraciones y se pudo avanzar, pero después hay, por ejemplo, otra población migrante que, por ejemplo, la comunidad senegalesa, para no ir más lejos, son muchos chicos los que trabajan en la venta ambulante y que son monotributistas, porque es una de las condiciones que ponen migraciones como para que puedan tener la precaria, es que puedan tener un monotributo. Entonces los chicos, por ejemplo, están en categoría A o categoría B, que son las categorías bajas, pero pagan ahora están pagando como 2.000 pesos, pero por la categoría, pero sin embargo no tienen el documento, el DNI. Entonces, por un lado, nosotros veíamos cómo el Estado se financiaba por medio de los aportes de monotributo. Por otro lado, el mismo Estado también los perseguía porque los chicos trabajaban en la venta ambulante, y hoy por hoy no los ha dejado a su suerte, porque tampoco pudieron acceder al IFE. Al menos en la ciudad de La Plata hay cerca de 230 chicos senegaleses, de las cuales solamente entre 10 y 14 han podido acceder al IFE. El resto no, y son chicos que pagan mucho su monotributo. Claro. Estarían en condiciones, pero bueno, por este problema administrativo, que algunos ingresaron en los últimos 3 años, otros están hace mucho más tiempo, pero hay otro problema también para los que están hace mucho tiempo acá y no han podido resolver la documentación, es que, por ejemplo, Argentina con Senegal no tiene relaciones diplomáticas, no hay embajada ni en Argentina ni en Senegal. Entonces poder tener cumplir algunos requisitos para los chicos es bastante difícil y no pueden acceder. Hubo en el 2013 un decreto en la cual los chicos senegaleses,
haitianos que estaban en aquel entonces en la Argentina pudieron acceder a la regularización de la documentación, pero fue extraordinario eso. Hoy por hoy pedimos de que pueda haber otro decreto nuevamente o que el Estado pueda establecer algún tipo de mecanismo diplomático con Senegal para que puedan resolver este problema. Y bueno, esto a grandes rasgos, ni qué decir también el problema de los alimentos, por ejemplo, con los migrantes que ya están hace mucho en la Argentina, que han venido, que ya tienen muchos años, como por ejemplo la comunidad paraguaya, la comunidad boliviana, la comunidad peruana, que están insertos en la cotidianidad de la Argentina, han tejido algunas redes de contención, ya sea en el territorio, con organismos estatales, organizaciones sociales, que de alguna forma tienen algún tipo de contención. Pero los migrantes más nuevos, ya sea la comunidad venezolana, la comunidad colombiana, no tienen este tipo de redes establecidas y justamente son los trabajos que ellos hacen que no han podido resignificar y por ende han quedado a la nada, ¿no? Sin ningún tipo no reciben alimentos, tampoco un subsidio, y al no poder trabajar están pasándola bastante mal. Bien, Vero. Yo más que una pregunta estaría bueno traernos a la reflexión. Me quedaba un poco con lo que decía Juan al principio sobre bueno lo que sucede en Estados Unidos. Este último tiempo fue muy, muy conocido por el famoso hashtag que se fue viralizando sobre las vidas negras también valen a través del asesinato de una persona por mano de los efectivos policiales. Y muchas veces, digo, acá mismo los senegales son ignorados por nuestros propios problemas. Frente a todo esto que decía Juan, están nuestras propias narices y son ignorados. No hay que irnos tan lejos para entender que esto también pasa acá, ¿no? Esto que decía sobre los senegales, que son monotributistas, yo no sé cuánta gente tiene noción de eso y cuánto daño nosotros hacemos a veces usando mal algunas terminaciones o haciendo chistes que no dan, que no son un chiste, que se pone en juego la vida de la persona. Y también me parece que cuando uno decide dejar su país o dejar su lugar, es un gran riesgo también, y lo hace para mejorar su calidad de vida o para tener una expectativa de vida que, bueno, conocemos muchas situaciones de muchos países que están en riesgo y que la gente realmente huye de allá. Y tenemos la suerte de que, bueno, Argentina es un país abierto donde recibe a las personas, pero no creo que haya que irse tan lejos para poder reconocer todo esto que está diciendo Juan. Sí, mira, ahí tocaste dos puntos importantes. El 10 de junio de este año, en la ciudad de La Plata hubo un mega operativo en el marco de la pandemia, en la cual muchos chicos senegaleses, por ejemplo, en esta situación que está viviendo el mundo entero, en algunas situaciones hemos podido resolver algo de alimentos, hemos hecho algunas campañas de donaciones, de junta de plata para poder ayudarnos, pero bueno, no alcanza. Y algunos chicos empezaron a salir a trabajar poniendo en riesgo su salud. Sucede que el 10 de junio hubo un mega operativo en La Plata en la cual detienen a un chico senegalés. La situación en la que se dio, el chico estaba guardando sus cosas para irse y por atrás un agente lo agarra por la espalda, lo forcejea, lo empuja, cae al piso y en un momento lo agarra del cuello y le empieza como a ahogar. Y lo que se le cruzó por la mente a Mbacké, Mbacké es el nombre del chico senegalés, es la situación que venía pasando en Estados Unidos, que dio vuelta al mundo justamente con George Floyd, con esta muerte a mano de un policía, y lo que el chico pensó es que le estaba pasando la misma situación. Claro. En un momento de desesperación, lo muerde a la gente, se suelta, corre, se cae, lo detienen. Esto quedó grabado en muchos videos que la gente que pasaba por el lugar empezó a registrar la situación y se hizo ese mismo día. Bueno, a Mbacké lo detuvieron, pasó la noche en la comisaría y se hizo una concentración afuera de la comisaría, siempre manteniendo los protocolos de distanciamiento, y al día siguiente en la fiscalía para pedir por la libertad de Mbacké.
y lo que pudimos ver es mucha solidaridad de parte de la gente, del ciudadano de a pie, que se solidarizó, que preguntó, que denunció la situación, pero esa situación, como bien dices, no hay que irse muy lejos, es cotidiano. O sea, cada cierto tiempo hay un operativo en la cual a los senegaleses, convengamos que Mbacké tenía 6 meses en la Argentina, no hablaba el idioma, no conocía las leyes argentinas, no sabía que lo que estaba haciendo era ilegal. En Senegal la venta ambulante es normal, y toda esta situación la verdad que lo dejó totalmente desconcertado. Me acuerdo la cara de Mbacké cuando salió de la comisaría y vio a toda la gente que estaba afuera que lo esperaba, fue llorar y al mismo tiempo sentir una impotencia, pero al mismo tiempo sentir el apoyo de la gente. Y después, eso digo por un lado, pero después también esto que planteaban, ¿no?, sobre la migración en la Argentina, porque muchas veces hay un desconocimiento, siempre cuando se habla del migrante, es como que del migrante limítrofe dicen, vienen, usan la salud, vienen, usan la educación, sí. Pero en realidad muy poco se habla del aporte que hacen los migrantes, las migrantes a la economía argentina. Es más, si uno googlea va a encontrar muchos informes, muchas notas con respecto a la migración de un lado bastante estigmatizante. Y el único estudio realmente serio que hizo un sociólogo, Lelio Mármora, que es docente en la Universidad 3 de Febrero, en un libro que es El impacto de las migraciones a la economía argentina, que data del 2010, del 2013. Él hace, en base al censo del 2010, un estudio donde llega a la conclusión de que el aporte que hace el migrante, el pasivo, ¿no?, el que compra, el que alquila, el que gasta el dinero en determinadas cosas, el aporte que hace al PBI argentino es bastante alto para el uso que hacen de los hospitales, de la salud y de la educación. Y ni qué decir del migrante activo, que es el que paga el monotributo, el que tiene un negocio, el que paga los impuestos, que es también mucho más alto. Él analiza cuántos hijos de los migrantes están en la escuela pública, cuántos en la privada, cuántos van al hospital público, cuántos tienen la obra social, y entonces ahí es donde ves cómo el discurso del uso que hacen de la salud, del uso que hacen de la educación, empieza como a caerse por sí solo. Y ni qué decir que el migrante, por esto que decía, cuando salimos de nuestro país, siempre al país receptor que llegamos, es desde una mirada, pensemos cómo pasó a principios de siglo, en 1900, que el migrante que venía a trabajar con toda la, ¿no?, de querer establecerse, de querer formar lo mismo, el migrante viene con todos esos ánimos de trabajar, de establecerse, y que el trabajo que hace para nada le quita el puesto de trabajo al ciudadano nativo, sino al contrario lo complementa, porque el trabajo que hace el migrante llega a complementar, porque son trabajos que no lo hace el ciudadano nativo. Juan, que también aporta a un sistema económico, y me parece que es muy real lo que estás planteando, porque me parece que es muy complejo el tema, en el sentido de que está tan instalado y tan estigmatizado el tema de la inmigración, que por ahí cuesta comprender cómo hay un discurso mediático que acompaña toda esta discriminación. En su momento desde el Estado era lo preocupante, y por ahí me queda preguntarte, para ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo, es ¿qué proyectos o qué proyección tienen post pandemia? Si hay alguna especie de planificación, porque seguramente ustedes, al igual que muchísima gente, se está preguntando qué es lo que sucede, porque hay una incertidumbre donde no sabemos a qué fase volvemos, y si viene algún futuro prometedor o algún porvenir del que hayan hablado con algunos sectores. Sí, estamos justamente discutiendo el post-pandemia para ver qué es lo que puede pasar, que es una incertidumbre, porque siempre en situaciones de crisis el hilo se corta por lo más débil, y en este caso los más débiles son justamente el sector migrante de condición humilde. Entonces nos preocupa mucho el tema de qué es lo que puede pasar después. Nos da de alguna forma una esperanza que bueno, la mirada que hay desde el Estado con respecto a los migrantes no es la misma que
se tuvo con el gobierno anterior. Es por eso que también al gobierno actual le decimos de que es fundamental, como migrantes, de que se derogue el decreto 70/2017, porque es un decreto que desde sus orígenes lo que generaba era la discriminación, la xenofobia y la precarización laboral, y en un contexto de crisis mantener este decreto es muy perjudicial para los y las migrantes. Nosotros seguimos tendiendo redes, articulando con distintos sectores para poder, por lo menos, que la situación de vida de los migrantes sea no tan mala, sea un poquito mejor. El post-pandemia creo que va a golpear a todas de la misma forma, muy fuerte, y queremos de que, bueno, a los migrantes que están en situación de vulnerabilidad, ese golpe no sea tan drástico. Exacto. Así que bueno, realmente ha sido muy, muy gratificante para nosotros poder escuchar, bueno, esta mirada que, como bien decía Vero, ¿no? A veces se estigmatiza y se discrimina tanto a aquellos que migran de sus países para llegar a la Argentina, y se los ve con eso, ¿no? El decir, como bien recalcabas, esto de que vienen a ocupar capaz servicios públicos y demás, y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo hacia ustedes, que son parte fundamental del motor productivo y también de este país, porque ustedes, como nosotros, sacamos todos juntos adelante a la Argentina, y después de la pandemia y después de todo lo que va a suceder, vamos a estar todos juntos, ustedes y nosotros, en la misma, ¿no? Luchando para tratar de salir adelante y mejorar nuestra calidad de vida. Así que realmente, Juan, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias. Y bueno, gracias a